Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. El expresidente Trump está impaciente por volver a la Casa Blanca, claro está, ¿no? Por eso el fin de semana viajó a Carolina del Norte, reunió a una multitud enardecida y les dijo a todos que el hombre más honesto que Dios ha creado a lo largo de la historia de la humanidad es él. Been investigated by the Democrats more than Billy the Kid, Jesse James, and Al Capone combined. And in all cases, I've been innocent. I've got to be the cleanest sheriff. I think I'm the most honest human being, perhaps that God ever created, perhaps. Naturalmente discrepo. El expresidente afirmó también que si él estuviera ocupando todavía la Casa Blanca y no el señor Biden, Putin no habría invadido Ucrania. De nuevo, discrepo. But this invasion of Ukraine would never have happened if I was in the White House. Not even a chance. Would have never happened. Would have never happened. Not even. And I knew Putin very well. You know, they say, oh, he knows Putin. He knows Putin. Oh, that's a good thing, not a bad thing. Putin habría invadido Ucrania de todos modos, pero quizá Estados Unidos, si Trump siguiera siendo el presidente, no habría impuesto sanciones tan severas contra el dictador ruso. Luego, Trump criticó al gobierno de Biden, lo acusó de proteger las fronteras de otros países lejanos, entiéndase Ucrania, y desproteger las fronteras de Estados Unidos, las fronteras al sur con México. Y dijo que Estados Unidos está siendo víctima de la peor invasión de su historia, con lo cual incurre en la temeridad del señor Trump de comparar la bárbara invasión rusa en Ucrania con el flujo de millares de refugiados, sí, 30.000, 40.000, 50.000 cada mes, que han entrado desde México a Estados Unidos, muchos de ellos, por cierto, cubanos. Democrats are spending billions and billions of dollars trying to secure the borders of distant foreign countries, many of which you've never even heard of. But I believe Americans deserve a president who will secure our borders, the borders of our nation, who will protect our citizens, who will defend our sovereignty, and who will stop the biggest invasion ever of our country and probably of any country. There's never been anything like it. We're being invaded, and that's the word. We're being invaded by millions and millions of people. Secretary of State to clean up Michigan's election for good. Bueno, desde el punto de vista moral es una grosería comparar la invasión, la bárbara invasión rusa en Ucrania. Los rusos entran a matar, a torturar, a destruir, con la llegada, me resisto a usar la palabra invasión, el flujo de refugiados, de inmigrantes indocumentados aquí a Estados Unidos, que bien es cierto ha aumentado desde que Biden es presidente. Pero estos son individuos que vienen en su inmensa mayoría ni a matar, ni a torturar, ni a destruir, vienen a trabajar honradamente. ¿Hace bien Biden en permitir que los refugiados cubanos, por ejemplo, entren en Estados Unidos? Hace muy bien, escapan de una dictadura. Entonces es una obscenidad moral, es una indecencia ética que Trump diga que Estados Unidos está sufriendo una invasión peor que la que sufre Ucrania, ¿no? Y que Biden ha desprotegido estas fronteras para protegerlas de Ucrania. Luego Trump aseguró que en las elecciones de medio término congresales de noviembre los demócratas sufrirán una paliza y los republicanos capturarán la mayoría. Puede ser. Thank you, Selma. We love to be in Selma, and we've had some great experiences here, and we've had a great victory here. Tremendous. I'm thrilled to be back in the great state of North Carolina with thousands of proud, hardworking American patriots.
7 months from now, the people of North Carolina are going to vote to fire the radical left Democrats. You're going to send the very great man. He's a great man. I've known him a long time. He's a tremendous person. Ted Budd to the U.S. Senate. Dijo también el expresidente Trump que en noviembre los republicanos capturarán la mayoría en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de Representantes, donde, según vaticinó el señor Trump, van a terminar con el mandato, con la jefatura o el liderazgo de la señora Pelosi, a la que él caricaturizó como la loca de Nancy. Ya sabemos que Trump, para poner apelativos crueles, no se queda corto. Up and down the ballot you will go, and together we are going to end crazy Nancy Pelosi's political career once and for all. She is crazy. The stakes this November could not be higher. Biden and the congressional Democrats triggered runaway inflation, the supply chain disaster. How about that? You go to a store, you don't have anything on the shelves. Whoever even heard of it? They declared war on American energy, and now the middle class is being crushed by the highest gas and food prices in the history of our country. Si la inflación continúa subiendo, yo creo que los republicanos van a ganar en las elecciones de noviembre. Lo veremos. Todavía falta un buen tramo por recorrer. Biden hoy en los jardines de la Casa Blanca se negó a responder preguntas de la prensa. En mi opinión, Biden no debería estar allí, sino en Kiev. Han ido a Kiev el primer ministro británico Boris Johnson, ha ido la jefa de la Unión Europea Ursula von der Leyen, ha ido el jefe de la Unión Europea Borrell, Josep Borrell, entre otros. ¿Por qué no va Biden? ¿Qué espera para ir? Tendría que ir allí a Kiev a decir hemos ganado la batalla de Kiev y estamos con Zelensky, pero no. Hoy hizo una extraña ceremonia en la que habló de las armas fantasmas. No hablemos ahora de las armas fantasmas, hablemos de las armas reales que necesita Ucrania y digámoslo en Kiev, al lado de Zelensky. Last year alone, law enforcement reported approximately 20,000 suspected ghost guns to the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives. That's a 10-fold increase in these ghost guns from 2016. 10-fold in 5 years. These guns are weapons of choice for many criminals. We're going to do everything we can to deprive them of that choice. And when we find them, put them in jail for a long, long time. Un político, un estadista tiene que saber distinguir lo prioritario, lo urgente de lo secundario. Esto de las armas fantasmas. Ahora, ¿a quién se dirige? A individuos fantasmas. Ahora Biden tiene que ir a Kiev, a Ucrania, y expresarle personalmente su respaldo a Zelensky. ¿Por qué lo hace Boris Johnson y no lo hace Biden? ¿Por qué lo hacen Ursula von der Leyen y Josep Borrell y no lo hace Biden? ¿Qué espera? Luego, como es ya casi previsible, tropezó y casi se cayó. Pero no me voy a cebar en él porque es un hombre que este año va a cumplir 80. O sea, que es normal que se tropiece, ¿no? Tiene que ir un poco más despacito. Ladies and gentlemen, please remain in your seats as the President and Vice President depart. Suerte que lo sostuvieron a tiempo. Bueno, han pasado a la segunda vuelta en Francia el incumbente Macron y la desafiante Le Pen. Derecha liberal, moderna, Macron. Derecha antiliberal, conservadora, arcaica, Le Pen. Van al balotaje, 24 de abril, pronto, muy pronto. Me parece que Macron está en problemas. En la primera ronda solo le sacó 3 puntos de ventaja a Le Pen, que viene subiendo. Hoy en las calles de Francia, una señora indignada y al mismo tiempo
elocuente, se trenzó en una riña feroz con Macron. Y Macron tuvo que escuchar la amonestación. Comparons-nous et regardons. Dites-moi. Moi, je trouve quand même que depuis 5 ans, les valeurs de la France, elles volent en éclats, notamment à cause de vous. Parce que les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité, on les a retrouvées dans la rue avec les gilets jaunes, hein, parce que heureusement qu'ils sont là. Oui, vous comprenez, mais vous nous avez pas trop compris. Vous, par contre... Non, mais pardon, c'est pas vrai. Moi, je suis allé au contact de celles et ceux qui étaient prêts à discuter. Attendez. Arriesgó mucho Macron frente a las cámaras al someterse a un debate con una ciudadana anónima, ¿no? Y ella no se dejó intimidar, capturó el momento y vapuleó al presidente, y seguramente Macron se arrepentirá de haberse detenido a polemizar con esta ardorosa señora que le decía: usted no me representa, usted no representa los valores de la solidaridad, de la fraternidad, usted no es el presidente de todos los franceses. Y el pobre Macron tenía que aguantar a pie firme el chubasco. Mais je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout le président du peuple. Mais madame, c'est pas vous qui le décrétez non plus, parce qu'il se trouve que vous n'êtes pas le peuple. Vous êtes une citoyenne et je suis un citoyen. Mais je suis d'accord avec vous. Et si on était mais un pays à grande majorité, depuis la colère qu'il y a dans les rues depuis 3 ans, ça s'est jamais vu en France, monsieur Macron. Jamais. Vous savez, malheureusement, ça s'est vu. Non, jamais autant de temps, tous les week-ends, monsieur Macron. Si on était tous les week-ends depuis 3 ans et demi, monsieur Macron. Tous les week-ends. Attendez, je finis aussi. Et donc, ça devient compliqué. Je pense que tout le monde est d'accord autour de moi. J'ai parlé à plein de gens. Tout le monde m'a dit les taxes, les taxes, les taxes. Parlez-lui des taxes. Le pouvoir d'achat, il diminue. On n'a pas de pouvoir d'achat. On travaille. Aplaudo de pie a Macron. Qué paciencia, qué humor y qué tolerancia exhibió. Así deberían ser los auténticos demócratas, ¿no? Escuchar los regaños de la gente de a pie, aun si estos son injustos, y escucharlos, sin perder la compostura. Ha hecho el ridículo una vez más el esperpéntico presidente mexicano López Obrador. A mitad de su mandato convocó a un referéndum revocatorio perfectamente innecesario, no tenía que hacerlo, costó un montón de dinero y nadie fue a votar. Solo el 17% del padrón fue a votar. Es decir que más del 80% de los mexicanos decidieron no perder el tiempo votando en este bendito revocatorio. Por supuesto, como ya no es vinculante, como no votó más del 40%, López Obrador gobernará hasta el final de su mandato. Andrés Manuel López Obrador seguirá gobernando en México hasta 2024. La opción que defendía su continuidad logró el domingo más del 90% de los votos en un referendo que tuvo una participación de entre el 17 y el 18,2%. Al agradecer el apoyo, López Obrador descartó que vaya a usar esta victoria para impulsar una reforma constitucional que le permita ser reelegido. Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar, porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Bueno, ojalá cumpla esta promesa, ¿no? Ojalá. Este revocatorio, que era innecesario, resultó inútil, porque tenía que votar más del 40% del padrón. Y ha votado el 17 o 18%, o sea, casi nadie fue a votar, pero claro, la inmensa mayoría de quienes fueron a votar eran fanáticos de López Obrador y le piden que continúe hasta el final de su sexenio. Él dice que no aspirará a la reelección y que honrará la tradición mexicana. 6 años y a tu casa y no vuelves más. Ojalá. El 90% de los que han votado está de acuerdo en que siga en el cargo, mientras que solo entre el 6 y el 7% sería partidario de que se le revocase el mandato. Porcentajes esperables, como decíamos, porque han sido los partidarios del presidente López Obrador los que más se han movilizado, mientras que la oposición había hecho un llamado a la abstención. En ese sentido, el otro dato a tener en cuenta era el de la participación, que admite varias lecturas, estaría en torno al 17 y el 18%, muy lejos del 40% necesario para que esta consulta sea vinculante, pero para el partido en el gobierno, para Morena, es todo un éxito. Y luego está Maduro, ¿no? Es decir, a la hora de hacer el ridículo, nadie lo supera.
Es el campeón olímpico del ridículo, el dictador venezolano. En lugar de pedirle a su amigote, a su jefe en realidad, ¿no? Putin, que acabe el baño de sangre en Ucrania, que retire a sus tropas de Ucrania, que permita a los ucranianos vivir en paz, reconstruir el país que están dejando en escombros los rusos, ¿qué hace el infame Maduro? Dice que Ucrania está gobernada por nazis. Con el conflicto en Ucrania, el surgimiento de esa nueva época ha entrado en momentos turbulentos y acelerados. Los acontecimientos que hoy sacuden al mundo, producto del conflicto con los nazis de Ucrania, han acelerado muchos elementos de lo que va a ser inevitablemente la composición de un nuevo mundo, un mundo multipolar, pluricéntrico, un mundo de los pueblos, sin lugar a dudas. Es por supuesto un estúpido Maduro, esto ya lo sabíamos, ¿no? Un estúpido con un bigote muy poblado y con un micrófono muy grande, pero además de ser un estúpido, es un canalla, es un miserable. No es verdad que en Ucrania gobiernan los nazis. En Ucrania gobierna un señor, Zelensky, que es judío y cuyos antepasados fueron torturados y masacrados y gaseados por los nazis. Y ese señor Zelensky, que era actor de éxito, fue elegido por el pueblo en segunda vuelta, 73% de todos los ucranianos. Por lo tanto, cuando Maduro repite como una cotorra, como una guacamaya, la propaganda oficial de Moscú, según la cual la guerra era necesaria porque Ucrania es gobernada por nazis, Maduro se está hincando de rodillas como una hetaira con bigotes frente a Putin. Luego habla de la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿quién ha comenzado la Tercera Guerra Mundial, señor Maduro? La ha comenzado el matarife de Moscú, el déspota de Moscú, quiero decir su jefe, Putin. Hoy más que nunca estamos viendo una dictadura mediática de Occidente contra el mundo para justificar una escalada que pudiera llevar a una guerra desastrosa, a una tercera guerra mundial. Se están alineando económica, política, diplomática y militarmente Occidente para ir a una gran guerra contra Rusia. Desde Venezuela lo denunciamos. Quieren ir a una guerra para desmembrar a Rusia, partirla en pedazos, destruirla y acabar la esperanza de un mundo multipolar. Pero qué manera de mentir, qué manera de arrastrarse babosamente, de un modo servil, genuflexo frente a Putin. Nadie quiere desmembrar ni partir en pedazos a Rusia. Nadie ha invadido ni va a invadir a Rusia. Nadie la amenaza. Es Rusia la que quiere desmembrar y partir en pedazos y dejar bañada en sangre a Ucrania. Es Rusia la que ha entrado a Ucrania por 4 flancos y ha matado a decenas de miles de ucranianos inocentes. Las imágenes hablan por sí solas. Putin es un criminal de guerra y algún día, eso espero, será juzgado por sus crímenes abyectos. Y Maduro elige ser el propagandista bigotudo, prosternado de ese criminal de guerra. Triste, patético papel el de Maduro. Una pausa y regresamos. Bienvenidos de vuelta. Como Rusia ha perdido la batalla de Kiev, ahora trata de ganar desesperadamente la última batalla, la del Donbass. Por eso el portavoz del Pentágono, señor Kirby, en el día 46 de esta infame guerra, advierte al mundo de que los rusos van a recurrir a técnicas todavía más brutales. Brutality with which they conduct and prosecute their operations. There's a track record here before Ukraine of Russian brutality. And
You've seen it on display every single day of the last 46 days. The brutality that the Russians are capable of. We're seeing it today. As you and I are talking here, you can see it today. La primera brutalidad fue volar la estación de tren de Kramatorsk, matando a más de 57 civiles inocentes. Hoy han bombardeado el aeropuerto de Dnipro, que es la capital administrativa del Donbass. ABC News, con reporteros en tierra, reporta que hay un convoy militar de 8 millas, un convoy militar ruso de 8 millas, que se dirige a Kharkiv, en el Donbass. This morning, battle lines shifting as Russian forces amass in the east. These new satellite images show an 8-mile-long Russian military convoy headed towards the northeastern city of Kharkiv. Ukraine's second-largest city has already faced weeks of Russian shelling, residential neighborhoods completely destroyed. East of Kyiv, Brigadier General Valery Embakov gave us an exclusive look at where his soldiers beat back Russian troops. And right here on this spot, he says, from that farm, our boys used those javelins to do what you now see behind me. He tells us 2 Russian tank columns were headed down this road when his troops ambushed them, stopping the Russian advance. Ese general ucraniano, que es un héroe, Emberkov, héroe de la resistencia brava ucraniana, le dice al reportero de ABC News que en el Donbass, para ganar la guerra, para terminar de ganar la guerra, Ucrania va a necesitar armas más pesadas, aviones y misiles de largo alcance y tanques como los T-72. You're very proud of your victory here. Yes. But are you as confident about the war that's starting in the east? Ukraine needs more modern weapons, he says. But if in the first stage we needed mostly defensive anti-tank weapons, anti-air weapons, now we need heavy weaponry. We need tanks, we need planes, we need artillery systems. The destruction here, a fraction of what Russia might unleash in the next phase. This woman clinging to the only family member she has left. You come across all kinds of emotions. I mean, this man is furious. This woman's quite clearly beside herself. There's also happiness at liberation. They greeted this general, full of joy that they've seen now Ukrainian forces here. Como Putin sabe que está perdiendo la guerra, como ha perdido la batalla de Kiev, ha puesto a un nuevo jefe en el ejército ruso, Dornikov, Alexander Dornikov. Este es conocido como el carnicero de Siria, porque ayudó al dictador sirio Assad a matar a millares de personas en la guerra civil en Siria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha puesto al frente de la ofensiva al general en jefe Alexander Dornikov. Es el segundo general de más alto rango de Rusia y es conocido como el carnicero de Siria por las atrocidades que cometió contra civiles durante la guerra de Siria, durante esta época. Mató a centenares de miles de sirios en esa guerra civil y ahora, recurriendo a la aviación rusa, que es bastante superior a la muy diezmada aviación ucraniana, va a tratar de matar también a cuanto ucraniano pueda liquidar en el Donbass. El matarife de Siria, Dornikov. La inteligencia estadounidense también ha confirmado que Rusia cuenta ya con un nuevo comandante de guerra en Ucrania. Se trata del general Alexander Vornikov, militar más que experimentado y con un importante historial de brutalidad contra civiles en Siria, según recuerdan desde la Casa Blanca. Ucrania entonces se prepara para resistir en el Donbass. Es cuestión de horas o de días para que Ucrania pierda el control de Mariupol. Los pocos ucranianos que quedan allí con vida resistiendo no tienen agua, no tienen comida, no tienen municiones. Los rusos los van a apabullar. Ucrania se prepara para batallas en el este, pero Zelensky se dijo abierto a una salida diplomática al conflicto, que deja miles de muertos en combates y más de 11 millones de desplazados. Так, паралельно на Сході йде накопичування, і не тільки на Сході, і на Півдні, йде накопичування військ. Велика кількість військ. Sí, en paralelo, sobre el este y el sur, hay una acumulación de una gran cantidad de soldados, equipos, hombres armados que planean ocupar otra parte de nuestro territorio. Confiamos en nuestra victoria, estamos listos para luchar y buscamos vías diplomáticas paralelas para poner fin a esta guerra.
En el día número 46 de la guerra, los rusos entonces enfilan todo su poderío al Donbass, a la región oriental de Ucrania, conocida como el Donbass. Putin pretende no solo destruirla, sino ocuparla del todo y no retirarse más. A 6 semanas del inicio de la invasión, Rusia se centra ahora en el este y sureste de Ucrania. Moscú busca crear un enlace terrestre entre la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, y los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk en el Donbass. El domingo volvió a ser bombardeado el aeropuerto de Dnipro, una ciudad industrial de 1 millón de habitantes que marca el límite de las regiones orientales de Ucrania. Para decirle a su pueblo que ha ganado la guerra heroicamente en Ucrania, Putin aspira de aquí a mayo 9 a ocupar y controlar del todo la región del Donbass. Quiere el 9 de mayo anunciar que ha ganado la guerra del Donbass y que el Donbass es ahora parte de Rusia, porque se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial, 9 de mayo de 1945. Esa es ahora la fecha a la que apunta el dictador ruso. Los analistas creen que el presidente Putin quiere hacerse con el control total del Donbass antes del 9 de mayo para presumir de su logro en el desfile previsto en la Plaza Roja para conmemorar la victoria soviética sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva en el este de Ucrania ha transformado Dnipro, de ciudad segura, en vía de escape para refugiados. Como Vera, que espera un autobús para llevarla a Bulgaria junto a su hija y su nieta. Y se emociona cuando nos cuenta que lleva 2 semanas sin saber nada de su hijo, soldado en el frente del Donbass. Pero las mujeres, las familias, los ancianos que huyen de las poblaciones al este de Ucrania, incluyendo Dnipro o Dnipro, se asustan cuando un reportero les hace preguntas temerosas de que los rusos disparen misiles de largo alcance como los que dispararon a la estación del tren en Kramatorsk. Apenas terminamos la entrevista, otras mujeres se nos acercan y nos piden que nos vayamos. No entendemos lo que dicen, pero se distingue con claridad la palabra Kramatorsk. Solo se tranquilizan cuando les prometemos que no daremos detalles de dónde se encuentran. Margarita nos explica que tienen miedo de que se sepa la ubicación de la parada de los refugiados y que les disparen, como a los de Kramatorsk, donde un misil mató el viernes a más de 50 mujeres y niños. Ucrania viene ganando esta guerra, lo he dicho otras noches, gracias a la inteligencia y gracias a la tecnología. Ahora, para ganar la batalla final del Donbass, va a necesitar no solo inteligencia y tecnología, pero aviones y misiles de largo alcance. Y misiles S-300 y Patriot capaces de derribar a los misiles rusos. Las fuerzas ucranianas se atrincheran en el este del país, preparándose para una batalla que parece inminente tras ver cómo Rusia centra su potencia de fuego en esta zona. El Kremlin ha declarado su intención de liberar la región del Donbass, considerada ahora mismo el objetivo prioritario de la guerra de Putin. Pero los bombardeos continúan en otros lugares. En un comunicado difundido el domingo, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó haber atacado 86 instalaciones militares ucranianas, entre ellas una en la ciudad centrooriental de Dnipro y otra en la segunda ciudad más grande del país, Kharkov. ¿Cómo no le ponen un dron turco de sombrero a este cabeza de chorlito portavoz del Ministerio de Defensa ruso? Efectivamente, han destruido el aeropuerto de Dnipro. Ucrania confirma eso. Ucrania confirma a su vez que el aeropuerto de Dnipro ha sido destruido, mientras desde Kiev piden más apoyo armamentístico a sus aliados, Estados Unidos incluido, con el que hacer frente al despliegue de los rusos en el este. Desde Washington aseguran estar trabajando en ello. Revisamos cada sistema de armas que Ucrania busca en orden de prioridad, dicen desde Seguridad Nacional, y hemos desarrollado planes para entregarlos lo más rápido posible. Algunos ya han sido entregados y otros están en proceso de entrega, y seguiremos trabajando duramente para conseguir lo que Ucrania necesita, para fortalecer su posición en el campo de batalla y para fortalecer su posición en la mesa de negociaciones. Una pausa y regresamos enseguida.
Bienvenidos de vuelta al programa. Y ahora los rusos tienen el insolente cinismo de decirle al mundo que ellos no dispararon el misil a la estación del tren de Kramatorsk que mató a 57 personas inocentes, 5 de ellas niños. Estación de tren de Kramatorsk, 52 muertos y más de 100 heridos. Rusia, igual que hizo con Bucha, niega la autoría de este ataque. El Kremlin vuelve a poner en marcha su campaña de desinformación para acusar a Ucrania del ataque en esta estación de tren, basándose fundamentalmente en una razón. Тактические ракеты .У, обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами. El mismo mensaje ha sido difundido en nota de prensa y en las cuentas oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y en sus embajadas. Dicen que esos misiles Tuska no los disparan los rusos, pero el diario El País de España descubre la falacia y confirma que los rusos sí tienen esos misiles, que los tenían ya en los ensayos que hacían desde Bielorrusia. Sin embargo, existen evidencias del uso de misiles Tuska-U por Rusia en Ucrania. Estas dos pertenecen a la región de Donetsk. Además, hasta 2 vídeos verificados muestran el transporte desde Bielorrusia a Ucrania de estos misiles en tanques con la letra V, símbolo que identifica a las fuerzas rusas. De hecho, Bielorrusia, país aliado de Putin, publicó en febrero estas imágenes de un ejercicio conjunto entre ambos países utilizando este tipo de misiles. Lo que también serviría para negar el argumento del Kremlin de que solamente los ucranianos tienen este tipo de armas. Es un excelente reportaje el del País de España. Confirma que los rusos tienen esos misiles Tuska y que los rusos los dispararon contra la estación del tren. Rusia trata de difundir su propaganda por todos los canales de información posibles, incluidos los oficiales. No puede asegurarse aún quién lanzó el misil en la estación de Kramatorsk. Lo que sí está comprobado es que la única razón rusa para negar su autoría es falsa, porque el ejército ruso posee este tipo de armas y las utiliza. Yo sí puedo afirmar quién lanzó ese misil, o esos misiles. Fueron los rusos. Ningún ucraniano iba a disparar esos misiles altamente letales contra una estación de trenes, abarrotada de gente inocente. Ningún ucraniano iba a matar, a provocar esa sangría, esa escabechina entre su propia gente. Fueron los rusos, evidentemente. Y es la campaña de desinformación de la aviesa, retorcida propaganda rusa. Habla un diputado ucraniano y un soldado ucraniano. Y ambos comentan que la gente se ha quedado absolutamente traumatizada por el ataque a la estación del tren y ahora muy poca gente viaja en tren. Awful attack at railway station happened 2 days ago. 57 civilians killed. The fightings are becoming heavier and heavier, but we will fight till the death. It's our land and we are not going to surrender. Справа в тому, що після того, як обстріляли залізничний вокзал у Краматорську, людей стало набагато менше. До того тут було десь в день 2-3 тисячі людей. Тобто, постійно набагато більше було людей при той же кількості поїздів. Зараз поток людей суттєво зменшився і люди, чи може хтось злякався їхати, чи обирають інший шлях евакуації звідси, але на поїзди зараз набагато менше. La batalla final se va a librar o se está librando ya en Mariupol. El lunes, la 36ª Brigada de la Marina ucraniana afirmó que se prepara para la batalla final en Mariupol tras un asedio de más de 40 días y dijo que esto implica la muerte para algunos y el cautiverio para otros. Esta unidad informó que ha estado más de un mes luchando sin munición, sin comida y sin agua. Por este motivo, lamentó la falta de ayuda del mando del ejército y del presidente. El presidente, en efecto, el heroico señor Zelensky, en tono pesaroso, anunció que la ciudad de Mariupol probablemente será capturada por los rusos y quedará absolutamente devastada, destruida. Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих.
Але навіть попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом. Надати необхідну зброю Україні означає не тільки врятувати життя наших людей, не тільки дати нам можливість деблокувати наші міста, і, зокрема, наш багатостраждальний Маріуполь, але й врятувати інші держави, інші регіони від подальшого розгортання російської агресії. Pero en Mariupol se esconden todavía algunos feroces combatientes ucranianos que van a dar pelea hasta el final, como este, agazapado en un tejado desde el cual dispara un misil y hace estallar a un tanque ruso. Уничтожил! Слава полку Азов, сука! Otras imágenes feroces de la guerra las ha suministrado la inteligencia británica, con ayuda ya no de misiles, pero de drones turcos y drones kamikaze. Los ucranianos, la resistencia ucraniana, consigue hacer volar, estallar unidades de vehículos, tanques, camiones cisterna rusos, de noche además. Tengas en cuenta que los rusos han entrado sin visores nocturnos. Los ucranianos sí disponen de ellos. Entonces de noche los ucranianos hacen grandes avances, como este. Otro éxito de la resistencia ucraniana lo veremos a continuación. Avanza por un camino polvoriento, por una trocha, un camión llevando tropas rusas, pobres soldaditos rusos que no tienen ni qué comer, que han sido empujados a la guerra con engaños por sus superiores, y los ucranianos reducen a escombros ese camión de tropas. Apenas se alcanza a ver, pero se verá mejor la columna de humo cuando impacta el misil. Pues ahí está. Otro triunfo de la inteligencia y la tecnología ucranianas, a despecho del ejército ruso, cuya tecnología ha quedado en evidencia, es ahora un poco obsoleta. Otras imágenes de la inteligencia británica que confirman que los ucranianos han logrado neutralizar a numerosísimos tanques rusos. Fíjese, esta es una columna que avanza vertical. Ahí han volado ya 2 tanques, a 2 de varios, y luego continúan cayendo los misiles, los tanques se mueven lentamente, no tienen a dónde escapar, están recorriendo no un camino asfaltado, porque los ucranianos han volado deliberadamente muchos puentes para que los rusos precisamente tengan que salirse de los caminos asfaltados y entrar en terreno fangoso, y ahí les caen encima los misiles, como estos. Más misiles, ya van quedando pocos tanques rusos ahí, la columna entera ha sido destruida, provocando, es de suponer, numerosas bajas entre la soldadesca rusa, ¿no? No queda nadie con vida allí.
y se advierte que es un camino de difícil recorrido para esos vehículos tan pesados, ¿no? Ha funcionado muy bien la inteligencia ucraniana, volando puentes deliberadamente, destruyendo las vías del ferrocarril, también deliberadamente, destruyendo los camiones cisterna y los camiones de comida en primerísimo lugar para que los soldados rusos se quedaran sin comida y los tanques sin combustible. Les ha funcionado bien el plan. Más videos de explosiones de tanques rusos. No, este es un helicóptero ruso, perdón. Un helicóptero ruso destruido por uno de los misiles Stinger, que son misiles tierra-aire, se disparan desde el hombro y derriban helicópteros o aviones que vuelen a baja altura. Aquí hay también más imágenes de triunfos militares ucranianos. Aparentemente es una formación militar rusa, no se alcanza a ver si son tanques o si son camiones que llevan tropas o combustible. Esto es difícil de precisar, ¿no? Porque, claro, desde lejos se ve todo gris y luego el impacto y el humo. Pero cada impacto y cada humareda confirman que han dado en el blanco, de nuevo. Ahí destruyen de 2 misiles simultáneamente a 2 tanques. Van a ver ustedes cómo corren hacia la parte superior de la pantalla un puñado de soldados rusos que han salvado la vida y que tratan de alejarse del lugar donde están cayendo los ven allí, se alcanzan a ver muy débilmente al pie del sendero y luego caen más misiles y los soldados tratan de cubrirse, pero es tarde ya. Van a caer otros misiles. Uno no sabe si los soldados pierden o no la vida. Mi editor me asegura que después de estos estruendos, los soldados siguen en su estampida, en su huida, tratando de ponerse a buen recaudo, ¿no? No alcanza uno a ver con nitidez a esos soldados, ¿verdad? Otras imágenes de explosiones provocadas por esa feliz combinación de inteligencia y de tecnología al servicio de la libertad en Ucrania. Vuelan allí un camión que aparentemente tenía combustible o quizá comida, en la playa de Mariupol. Eso es en la playa del puerto de Mariupol. Sí, y luego en otra toma, en otro ataque ucraniano, los rusos no pueden presumir de tantos éxitos. Si pudieran, veríamos las imágenes. No las tienen. Y si no las tienen es porque van perdiendo la guerra. En esta otra imagen, los ucranianos vuelan un almacén de municiones rusos cerca de Mariupol. La pelea está ahora en Mariupol y en las poblaciones al este de Ucrania, en el Donbass. Bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta. Imágenes notables de la televisión alemana. Una ucraniana llora la muerte de su padre. De entre los escombros y con la ayuda de varias personas, sacan el cuerpo de un padre de familia. La hija llora desconsolada su pérdida. Se ha encontrado un segundo cuerpo. Los rescatistas de Busova han pasado de buscar sobrevivientes a recuperar cadáveres. Las fuerzas rusas han destruido por completo este pueblo al norte de la capital de Ucrania. Las autoridades han descubierto cuerpos de cientos de civiles en varias ciudades a las afueras de Kiev, lugares de donde el ejército ruso se retiró recientemente. En Kharkov,
una señora muestra cómo le destruyeron su granja y cómo quemaron vivos a sus animales. La guerra ha dejado una marca indeleble en Malaya Rohan, un pueblo de la región de Kharkov. La retirada de las tropas rusas deja ver una localidad destrozada por los combates y una población profundamente traumatizada. La granja de Lubov, de 63 años, fue objetivo de las tropas invasoras. Los rusos bombardearon con un proyectil de alta potencia. Solo tenemos una entrada por un lado. Cuando bombardearon la entrada no pudimos pasar con la gente. Inmediatamente empezó a arder. También había heno en el tejado y todo esto empezó a quemarse. Los lechones y los terneros gritaban, se asaban vivos. ¡Qué horror! Y los rusos, todos borrachos de vodka, quemaban a los animales. Pero la pérdida de parte del rebaño no fue lo más traumático de la guerra. Los soldados no mostraron ninguna empatía con los civiles. Corrimos durante el bombardeo. Ellos estaban a 300 metros de nosotros. Disparaban y los oíamos todo el rato. A menudo estaban borrachos y nos disparaban. El trabajo se ha reanudado en estas y otras granjas de la región. Sin embargo, muchas están destrozadas, lo que dificulta los preparativos para la siembra de primavera en Ucrania, el segundo proveedor de cereales de la Unión Europea. Ya regresamos. Para terminar, esta granjera ucraniana nos muestra a sus animales heridos por la barbarie rusa. Я не знаю, вони горіли. А може, такі були кілограм по 80. А те вже ми вже вспіли розбити там стіну, я вам покажу. Замазуємо рани, стараємося, ножка, їх 5 таких. Ну там рани в коліна, в ножки, вон там теж в ногу так. Подивіться, які. Pobres vacas ucranianas, ¿eh? Esto ha sido todo por hoy. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos, gracias por hacer con nosotros este programa. Seguiremos conspirando mañana, los espero. Por hoy, buenas noches, hasta mañana.